En este video empezaremos a hablar sobre las múltiples dimensiones del pecado. La razón por la cual empezamos esta serie de videos es porque hay gente que no entiende que el pecado no es un asunto unidimensional. Muchos piensan que el pecado es solo una cuestión de decisión y conducta, mientras que la Biblia realmente enseña un cuadro más profundo y complejo. Habiendo dicho esto, empecemos nuestro análisis. La definición por excelencia de lo que es el pecado la encontramos en 1 de Juan 3:4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Con esto en mente, muchos que no están dispuestos a profundizar intentan limitar la discusión sobre el pecado meramente a la violación del decálogo, los 10 mandamientos, como cuando te pasas un pare o cuando vas más allá del límite de velocidad. Y es muy cierto que el pecado es de hecho la violación de la ley. Sin embargo, debemos ver el cuadro completo que es más profundo de lo que se ve a simple vista. Por ejemplo, los fariseos en el tiempo de Jesús limitaban el pecado a meros actos externos en contra de la ley, pero cuando Cristo dio su primer sermón, el Sermón de la Montaña, dejó claro que se puede pecar sin mover un solo dedo. Él dijo: «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». En otra parte, el Salvador también dijo: «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias». Por lo cual, la definición que nos da 1 de Juan 3:4 de que el pecado es la violación de la ley se debe ver en un marco más profundo que uno meramente externo y legal, pues el pecado no es solo un acto externo, sino que puede ser también y suele ser primeramente un mal pensamiento acariciado. Ahora bien, si el pecado empieza como un pensamiento, ¿por qué no hacer simplemente el ejercicio de pensar en lo bueno, de enfocarnos en lo santo y honorable? Ahora veremos la contestación. Pablo, el apóstol erudito y más prolífico autor del Nuevo Testamento, nos tiene una noticia. Aunque busquemos hacer y pensar lo bueno, seguiremos produciendo pensamientos y acciones malas, porque el esfuerzo personal solo no es suficiente. Hace falta algo más. En cuanto a esto, él dejó plasmado un vivo ejemplo de lo que sucede a la persona que conoce lo bueno e intenta por sus esfuerzos personales sin Cristo tratar de hacer lo correcto. Realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. De manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Como dijimos antes, con estos versos Pablo deja claro que con esfuerzo solo no se puede vencer el pecado, y que para nosotros el pecado no es meramente algo que llama desde afuera y nos trata de convencer en tomar una mera acción. El pecado vive dentro de nosotros y ha tomado control de nuestras mentes y cuerpo. Hace falta algo más que resolución y esfuerzo para vencerlo. Y Pablo nos da la clave en el primer versículo del capítulo 8 de ese mismo documento, Romanos. Allí nos dice que los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino ahora conforme al Espíritu Santo, son los únicos vencedores. En otro video analizaremos qué significa estar en Cristo, pues vamos por partes. Por ahora puedes ver que el pecado es algo más profundo de lo que se suele creer.
Y en cuanto a esto, insisto, ¿de qué se trata eso de que Pablo no podía vencer aun cuando en su mente estaba claro en cuanto a lo que está bien y lo que está mal? Pues aquí es donde aparece en escena el concepto de la naturaleza humana dañada. El hombre era perfecto al inicio, con tendencias hacia la obediencia a Dios, pero una vez cayó, desarrolló tendencias a la maldad. Algunos, un grupo de creyentes que se apega a algo conocido como la teología de la última generación, dicen que las tendencias al pecado que exhibimos no son pecado. Dicen que el pecado es solamente la decisión voluntaria de violar la ley de Dios. Dicen que la única forma de entender lo que es el pecado es por la escueta definición que da Primera de Juan 3:4. Pero lo que ellos no ven es lo que claramente enseñó Pablo sobre el asunto de las tendencias al pecado. Y lo que él enseña crea un cuadro más profundo sobre lo que es el pecado para nosotros. Sí, el pecado es la violación de la ley, pero esa violación de la ley empieza en lo más profundo de nuestra existencia. Analicemos nuevamente varias de las palabras de Pablo y verás que nuestra tendencia al pecado no es una mera tendencia, es el pecado arraigado en nuestro ser, dirigiéndonos a un abismo cada vez más profundo. Nota las palabras del apóstol, las que leímos hace un momento en Romanos capítulo 7. Él habla de el pecado que habita en mí, versículo 17. En mi carne no habita el bien, versículo 18. El pecado que mora o vive en mí, versículo 20. El mal está en mí, versículo 21. Y el pecado que está en mis miembros, versículo 23. Queda claro, ¿no crees? Esto refuta esa creencia del grupo de la teología de la última generación, puesto que la tendencia al pecado es más que una mera inclinación. Y con esto también vemos que el pecado no es meramente una decisión tomada en condiciones neutrales. Con todo esto en mente, es hora de plantearse seriamente lo mucho que necesitamos vivir en Cristo diariamente. Siguiendo las palabras de Pablo en Gálatas, que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Espera más revelaciones sobre este tema en el siguiente video. Y si este video te fue de ayuda, si te gustó, te pediré que por favor comentes algo en la caja de comentarios. También que des un like y que te suscribas si no lo has hecho activando la campana de las notificaciones. Se despide de ti el pastor Abdiel Rodríguez. Que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.